pero vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 145. Y voy a pedirte que busques allí tu Biblia y si tenés esta misma versión que tengo yo aquí, puedas leer conmigo en voz alta este pasaje del Salterio. Salmo 145, versículos 1 al 4. Si tenés otra versión, te invito a que lo sigas leyendo allí, acompañando con tu vista. Vamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Vos y yo hemos nacido para adorar. Desde la creación, el propósito de Dios ha sido la adoración de su glorioso nombre, como nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías, que Dios formó a su pueblo Israel para darle gloria. Sin embargo, e incluso el destino completo del universo y puntualmente de la humanidad está relacionado con la adoración de Dios. El hombre, decía Agustín de Hipona, un hermano nuestro que vivió hace muchos siglos atrás, es una persona incurablemente religiosa. William Temple definió a la adoración de esta manera. Él dijo, es la adoración avivar la conciencia con la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y consagrar la voluntad al propósito de Dios. Alvin Tozer también hablaba de esto y decía al respecto que Dios, cuando leemos en la palabra que es exaltado y es engrandecido, Él no puede crecer más ni puede disminuir. Él es Dios. Nada se le puede agregar ni tampoco nada se le puede sacar. Él es Dios. Él permanece inalterablemente inmenso, inalcanzable, glorioso en su estado de divinidad. Es decir, Dios no puede crecer, pero tu percepción y mi percepción de Dios sí pueden hacerlo, sí pueden crecer. Por lo tanto, decía Tozer, vos y yo debiéramos ser más capaces de adorar a Dios hoy que ayer. Que hace más de 10 o 20 años para aquellos que conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nuestra capacidad de percepción de Dios y la adoración de este ser inmensamente mayor, uno mayor que el templo que está aquí, debiera cautivar nuestros corazones. Él es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Grande es Jehová. Así que esta mañana quiero que analicemos básicamente algunas razones por las cuales adorar a Dios, para que nuestra capacidad perceptiva, espiritual, pueda desarrollarse basada en la palabra de Dios y podamos adorar a Dios con una mejor percepción. Nosotros vamos a analizar el Salmo 145 que tenemos allí abierto. Este es el Salmo que comienza con una definición tremenda del rey David. Te exaltaré, Señor. Yo te voy a exaltar, Señor. Entonces, quiero dar un par de cosas nada más circunstanciales, pero son básicas en cuanto a la alabanza y la adoración. En primer lugar, la adoración es personal. ¿Sabe que este salmo, el 145, es el último registro escrito de los salmos de David? De todo el Salterio, este es el único salmo cuya introducción dice salmo de alabanza.
Tiene el objetivo, como por ejemplo el Salmo 86, de enseñarnos principios de la alabanza y de la adoración al Altísimo. Esta entonces adoración es una adoración personal. En 4 declaraciones David lo resume así. Y él dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Luego dice: te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y también la 4ª declaración: alabaré tu nombre. Digo esto nada más como una introducción a lo que se va a venir en los próximos meses. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra percepción espiritual de quién es Dios para que pueda crecer de esa manera nuestra alabanza personal a Él. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo Dios se da a conocer al hombre, a la mujer, a través de su palabra. Y quiero invitarte a que puedas venir conmigo en este viaje maravilloso acerca de los nombres del Dios creador, Padre, del Dios redentor, Hijo, y los nombres de Dios, el Espíritu Santo, el Dios consolador. El Dios trino es digno de suprema alabanza. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. La adoración es personal. David la define así: te exaltaré, te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. En segundo lugar, la segunda característica que tiene la alabanza es que es preparatoria. Fíjate que él dice, más allá de su decisión personal, 4 veces: nuestra voluntad es débil, nuestra voluntad es voluble y muchas veces bajamos los brazos, pero él decididamente dice: yo te voy a exaltar, Señor. Te voy a exaltar. Entonces, cuando no tengamos ganas de alabar al Señor, es cuando más tenemos que hacerlo. Y decididamente, cuando me venga a pasar una cosa, por una le metemos 4 para que tenga. Y como David: yo lo voy a hacer, Señor. Yo te voy a alabar, te exaltaré. Señor, yo lo voy a hacer, te voy a bendecir. Señor, yo lo voy a hacer, te voy a bendecir. Señor, yo lo voy a hacer, te voy a alabar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Es una decisión personal, pero también es preparatoria. Mira, dice el versículo 2, cada día te bendeciré. Es una acción diaria, no es una formalidad dominical en la cual vos venís y como que cumplís una hora y decís, bueno, cumplí con la alabanza que me piden o que Dios demanda de mí. ¿Será eso una verdadera adoración al Señor? No, dice acá David: cada día te bendeciré. ¿Pero por qué la alabanza es preparatoria? Lo que dice después es maravilloso. Y dice: alabaré tu nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Así que la alabanza es la única actividad a la cual hemos sido llamados a desarrollar ahora, que se va a perpetuar por toda la eternidad. Llegará un punto en que no vamos a orar más. Llegará un punto en que ya no vamos a evangelizar más. Pero jamás llegará un punto final para nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso cuando nosotros alabamos al Señor cada día, en cada circunstancia de nuestra vida, cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo, Iglesia Renuevo, a alabar el nombre del Señor, estamos preparándonos como una antesala del cielo. Hermano, si esto te aburre, yo no sé qué vas a hacer allá. Si no tenés una boca para cantar, algo está atando tu garganta. Eso me desespera. Pero la alabanza al Altísimo es preparatoria porque esperamos, pero nuestros dolores tienen fecha de vencimiento. Allá ya no habrá más llanto, más clamor. Las primeras cosas habrán huido, pero nunca más terminará la alabanza hacia su grandioso nombre. Así que preparémonos. Cada día es una oportunidad para alabar al Señor. Así que desde hoy, si no tenés puesta tu conciencia en esto, recordá que la alabanza y la adoración se perpetuarán por los siglos de los siglos. Y la tercera característica de la alabanza que encuentro en este salmo se encuentra en lo que acabamos de leer, la introducción, pero complementa con la conclusión del salmo. En el versículo 21 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan tu santo nombre eternamente y para siempre. La alabanza es proclamadora. Cuando uno proclama las grandezas de Dios,
el mundo debiera dudar de sus creencias para empezar a decir cuál es el Dios que adoras vos. ¿Me entendés? Y en ese sentido la alabanza proclama las grandezas, las virtudes de aquel que de su gloria inmensa nos ha rescatado para su gloria desde las tinieblas en las cuales nosotros estábamos hundidos. ¿Te das cuenta? La alabanza proclama las grandezas de Dios y proclama las buenas nuevas del Dios que se ha revelado en la Biblia. David comienza diciendo: yo te voy a exaltar, Señor, te voy a bendecir tu nombre, voy a bendecir tu nombre, voy a alabar tu nombre eternamente y para siempre. Pero su mente no es una mente unipersonal, no es una mente de mantenimiento. La mente de David es una mente de desarrollo, es una mente de proyección, es una mente que a través de la alabanza proclama las grandezas de Dios a un mundo que está caído. Y dice al final, todos bendigan su santo nombre. Es decir, yo comienzo alabando el nombre del Señor, pero la proyección es que al final toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dicho esto, quiero que avancemos sobre algunas características que tiene nuestra alabanza y nuestra adoración. No voy a discriminar entre ambas ahora porque no es el objeto de nuestro encuentro en esta mañana. Pero primero, la primera razón por la cual alabamos al Señor desde aquí hacia el cielo es porque Él tiene una posición. Tenga presente esto. La alabanza brota de mí hacia Dios, es personal. La alabanza y la adoración a Él es preparatoria, desde hoy hacia la eternidad. Y la alabanza de Dios es proclamadora porque empieza por mí, pero inunda la gloria de Dios a todo ser. Y todo lo que respira alaba al Señor. Él está en una posición. Y esa es la primera razón que quiero que veamos aquí en el versículo 1 y el versículo 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Dice allí el texto bíblico que Dios es exaltado. Y si vos recordás, David para este entonces era el rey de Israel. Humanamente no había nadie que podría estar por encima de él. Sin embargo, él como rey de Israel proclama que Dios es su propio rey. Dios es rey. Tiene una posición de gloria. Dios es un Dios de gloria. De hecho, este pasaje comienza con la palabra hebrea Elohim. Elohim es mi rey, mi Elohim, mi rey es el altísimo, el grande, el supremo. David como rey adora al Dios todopoderoso. Y esta palabra te exaltaré tiene que ver con enaltecer por encima de todo. Es la expresión mayor de admiración posible que una persona que hablaba en la lengua hebrea podría expresar. Yo te voy a exaltar, Señor. Voy a exaltarte porque tu posición no tiene fin. No hay quien alcance tu trono. Esa es la expresión resumida. David encuentra que su posición no es nada ante la posición gloriosa de Dios. Es un Dios de gloria. Sin embargo, cuando leemos todo el Salmo completo, encontramos que Dios se revela también no como el Elohim, Dios de gloria, sino como Jehová. Cada vez que vos leas en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, la palabra Yahvé, Yahweh, o como sea que la traducción de Dios de la Biblia tengas en tu mano, es una referencia directa al Dios de pactos. Entonces, hablamos aquí de la posición de Dios. Es un Dios glorioso, pero también no es solamente un Dios de gloria, sino que fundamentalmente es un Dios de gracia. 9 veces la expresión Jehová se repite una atrás de otra. Así que la adoración es normal en el ser humano, porque hemos sido creados por Dios para adorar, ¿o no? Amén. Pero con la creación ocurrió algo respecto al Creador. Sabemos que al caer en el pecado, la humanidad cambió la gloria de Dios por una diversidad infinita de cultos de adoración. Romanos capítulo 1 lo dice así. Así que el ser humano ha sido a través de los siglos devoto a dioses de su propia manufactura. Por ejemplo, los mayas
adoraban al sol. Los egipcios tenían aproximadamente 2000 dioses y diosas en su panteón. Los meses de nuestro año, enero, febrero, marzo, abril, toman su nombre de las mitologías romanas, que a su vez tomaron su nombre de las mitologías del panteón griego. Y hoy el mundo adora el placer, hoy el mundo adora el cuerpo, hoy el mundo adora las emociones. Dios está descartado, es un invento que no le sirve al hombre de hoy. El hombre de hoy adora la razón y va sin rumbo. De manera que la definición básica de un incrédulo es uno que rehúsa adorar a Dios para caer rendido ante otros dioses. ¿Se entiende? Es esencialmente un cambio de dirección. Hemos dejado de adorar a Dios y hemos cambiado su gloria por otras. Y lo que vos estés adorando y a lo que te estás sometiendo ahora, lo que estés practicando, eso vas a terminar adorando por el resto de la eternidad. Y si de acaso la pornografía es lo que adoras y te rindes y le rindes pleitesía a eso, vas a terminar adorando eso. Tu Dios, tu ídolo, tu ego, tu negocio, tus hijos. ¿Cuántos padres hay que adoran a sus hijos? Con una adoración desmedida. Y por el contrario, la definición básica de un cristiano es uno que adora al trino Dios. Así que cuando Adán pecó, cambió la orientación de su vida, de manera que Peterson lo define así en estas palabras simples. La adoración es una orientación de vida. Si yo no vivo para adorar al Señor, estoy adorando otras cosas. ¿Se entiende? Así que estamos aquí ante el Dios de gloria y ante el Dios de gracia. Un Dios que se hizo hombre para redimirnos. Y mientras todo lo que respira alaba al Señor, la creación íntegramente llegará a rendirse ante el Señor. Entonces todo lo que respira alaba al Señor. Pero no todo lo que respira adora al Señor. Y la diferencia está en la redención de los pecados. Adora a aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados y reconoce que se había caído y que su orientación de vida estaba perdida. Adoramos a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y el Cordero inmolado es el centro de la adoración del cielo, hermanos. La primera posición, la primera razón por la que nosotros adoramos por nuestra posición. Somos seres caídos. Él es un Dios de gloria, pero Él es también un Dios de gracia. Así que como dice el historiador cubano Justo González, Dios acepta nuestro culto de igual modo que nos acepta a nosotros. Por gracia. Nada más. La segunda razón por la cual nosotros podemos alabar al Señor tiene que ver con lo que dicen los versículos 3 al 6. Y esto tiene que ver con su poder. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es una segunda verdad que sacude a David y debiera sacudirnos a nosotros, y es que conocemos a un Dios de poder. Si bien Dios es grande, David reconoce que nadie puede comprender completamente ese poder. Ahora, cuando nosotros contemplamos la inmensidad de nuestro Dios trino, nos encontramos rodeados de maravillosas profundidades espirituales que no podemos contar ni alcanzamos a describir.
Pablo lo pone en Romanos capítulo 11, versículo 33 de esta forma. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán indescifrables son sus caminos. Así que el poder de Dios debe ser un móvil para alabarle a Él. Y esto tiene implícito un deber para nosotros. Lo que acabamos de hacer aquí, lo estamos leyendo acá en la palabra de Dios. El versículo 4 dice, generación a generación celebrará tus obras. Ay, qué lindo que es celebrar a Dios. La adoración es celebración, hermano. No es un velorio. Es celebración, es festival, es fiesta, es alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque siendo perdidos, Él nos encontró con su poder. No había nada que yo pudiera hacer para salvarme. Su poder, sobrenatural poder, cantábamos cuando éramos chicos. Mi Jesús todo puede hacer. Así que esto conlleva a esta idea. Una generación va a enseñar a otra generación. La generación que nos sucede escuchará el eco de nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Hasta cuándo nosotros le vamos a echar la culpa a los jóvenes de cómo está el mundo? Dice Proverbios capítulo 20, camina el justo en su integridad, sus hijos son, ¿cómo dice el texto? Son dichosos después de él. Pero cuando la humanidad se desintegra en el pecado, en la corrupción, en la falta de conocimiento a Dios, en una ignorancia religiosa garrafal, en creer que solo Dios va a hacer la obra confiando en su soberanía y yo no hacer nada para guiarlo al chico a los pies de Cristo, estoy cometiendo un error tremendo. Generación a generación, nuestros hijos tienen que escucharnos cantar. El otro día yo le pregunté a un marido, ¿dónde está tu esposa y tus hijos? No, pasa que se quedó allá. Ah, mira vos. Y tema acá el que ha dejado su esposa o su esposo en otro lado. Porque nuestros hijos tienen que venir a cantarle al Señor acá. Yo me acuerdo que mi viejo quedó huérfano a los 3 años. He contado esto varias veces, pero cada vez que yo lo cuento me conmueve. Mi papá quedó huérfano a los 3 años. Mi abuelo era un gallego fachero, rubio, de ojos color miel. En la foto se ve que tenía un fachón bárbaro y también me dicen que tenía un fachón bárbaro. Se casó con mi abuelita Irma, que se murió a los 24 años, 25 años murió ella. Y mi papá tenía 3. Entonces, mi abuelo empezó a descarriarse, empezó a tomar alcohol. Empezó a ser un alcohólico crónico. Se empezó a deslizar por la vida y después de muchos años volvió al Señor, pero con su vida destruida. En ese interín, los primeros años de la vida, mi papá fue judicializado. Y le quitaron a mi abuelo la tenencia de mi viejo, que tenía 3 años. Entonces mi papá empezó a dar vueltas por todos lados. Y él siempre decía esto. Dice, siempre me acuerdo cuando íbamos a una iglesia, hace muchos años ya, que cuando cantábamos los himnos, el gallego, el padre de mi abuelo, bendecen mi bisabuelo, dicen que era todavía más grandote que él. Algo así como una especie de altura como de él, un poco más, me imagino, bien grandote. Y dice que cuando cantaban los himnos al Señor, el abuelo Gregorio estaba parado con el dedo índice abajo. Y él estaba parado también, levantando la mano, agarrándole el dedo índice. ¿Te das cuenta de la altura de mi papá, 3 años, escuchándolo a su abuelo cantar himnos y las alabanzas al Señor? Agarrándole la punta del dedo al viejo. Uno dice, no, pero si el chico no escucha, el chico no aprende. Bueno, dale tiempo a la Biblia y vas a ver los resultados. Generación a generación, cuando comprendemos lo que podemos, nos vemos desafiados a transmitir lo que sabemos a la siguiente generación. Yo no puedo darle a mis hijas lo que yo no experimenté de Dios. ¿Qué es lo que transmitimos de Dios nosotros cuando hablamos en la familia? ¿Qué transmitimos del Señor? Entonces, como padres debemos alabar a Dios ante nuestros hijos y enseñarles las alabanzas del Altísimo y recordarles cómo lo hemos visto obrar nosotros en nuestra vida.
Si vos no has visto obrar a Dios, decirle, Señor, empecéme a mostrar tu mano poderosa en mi vida, porque necesito que después que yo me vaya, mis hijos sigan, porque después nos agarramos la cabeza. ¿Por qué le echamos la culpa a los chicos? Necesitamos recuperar esto de manera urgente. Mucho me encanta esta palabra en el versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esta palabra también la podríamos traducir, aunque yo no soy ni experto siquiera en hebreo, pero sí lo digo con suficiencia, podría traducirse también recomendar. Entonces, generación a generación va a celebrar en la familia, en la provisión. Ya vamos a ver otras razones que tienen que ver con esto en el Salmo 145. Pero es necesario que yo reúna los pollos alrededor de la mesa y le diga las cosas como son. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es digno de suprema alabanza, Dios es digno de toda nuestra adoración para siempre. Y no solamente que Él es digno, sino que también le es recomendable. Yo le recomiendo a mis hijos seguir al Señor. Hay una cosa, yo les dije a mis 3 hijas, yo me puedo ir de este mundo y puedo haber sido un montón de cosas. No te puedo dejar una casa, capaz que te deje un cachivache de auto que después se cae o se rompe o te lo chocan o te lo roban. O una casa te puedo dejar que después se cae todo. Eso se llama herencia. Pero el legado espiritual es otra cosa. ¿Qué es esto del legado espiritual? Es que lo que vos viviste con Dios se lo transmitiste. Y hay una cosa que ellas se van a acordar. Si yo les preguntara ahora, ellas seguramente que me lo dirían. Se los digo yo y también se los digo a los más jovencitos y a los más viejos también. La mejor inversión de tu vida será estar en los negocios del Padre. Nunca vas a errarle ahí. Jamás. Cuando yo me iba a dedicar a la tarea pastoral, renunciando a una carrera, hubo gente que me dijo que yo me iba a morir de hambre. Hubo gente que me dijo, ¿con qué le vas a ir a dar de comer a tus hijas? Tus hijas se van a hacer adolescentes. ¿Cómo vas a sostenerte? Pero hermanos, la mejor inversión de la vida es estar en los negocios del Padre. Vamos a recomendar a nuestros hijos a seguir al Señor. Así que, 1, la posición de Dios. 2, su poder, gran poder, sobrenatural poder. Este Jesús todo lo puede hacer. Pero encuentro otros más. Versículos 7, 8 y 9 tienen que ver con la personalidad de Dios. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. ¡Ay, qué hermoso! Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Corra al verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Decía Eduardo Nelson que la manera en cómo la gente adora está determinada por su concepto de Dios. ¿Qué Dios es tu Dios? ¿Tu Dios es recomendable a otros? ¿Qué concepto bíblico tienes del Señor? David describe la belleza multifacética de la personalidad de Dios. Son perfecciones tremendas. Mirá, encuentro algunas, nada más menciono. Bondad. Dios es bueno siempre. Dios es bueno. Lo dice la Biblia. Pero Dios también es justo. Dios es clemente, es decir, retarda en su equilibrio divino el ejecutar justicia cuando lo mereciéramos en la fracción del segundo que caemos. Él es clemente, es misericordioso. El otro día estaba escuchando a una persona que venía del mundo de las adicciones, me encantó esto que dije. Era yo como una bolsa de miseria
y en la bolsa de miseria que yo era me encontré con la misericordia de Dios. De hecho, etimológicamente, la palabra miseria o misericordia está vinculada con dos palabras. El cordia tiene que ver con el cardio, el corazón, y la miseria con la miseria, la pobreza espiritual. Entonces, la personalidad de Dios, vemos aquí que Él es bueno, es lento para la ira, grande en misericordia, Él es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Es decir, que cuando Él obra en tu vida, lo hace con misericordia. Es tremendo. Y entonces esto nos ayuda a ver qué clase de Dios es Dios, el que adoramos. Y cómo también trata con vos. Dios es bueno. Dios es clemente, Dios es justo, Dios es bondadoso. Él es Dios. Él es digno de suprema alabanza. En los versículos que vienen tenemos la preeminencia de Dios como otra razón para adorarle. Verso 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. ¡Ah, qué lindo es esto! ¿Le has pedido al Señor que te muestre que querés saber cómo Él obra? Él puede hacerte saber cómo obra con poder. Verlo obrar a Él con poder. Y dice, gloria de la magnificencia de su reino. Él es preeminente. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu. Es este rey. El rey coronado en una cruz vergonzosa por la espina que es producto de una naturaleza caída. Espinos y cardos producirá la tierra a causa del pecado, y a causa de esa caída y de esa espina Jesucristo fue coronado, pero Él vive y reina con poder. Hermanos, esto es maravilloso. Tenemos un Dios preeminente, prominente, presidente. Él es soberano y ante Él se sujeta todo dominio, todo poder y toda autoridad y toda cosa creada en el mundo por venir y en el mundo que nosotros no podemos dimensionar, que pertenece a su inmensa creación, que da gloria a su nombre. Dios es un Dios prominente que no tiene rivales. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Él es digno de nuestra suprema adoración. Entonces, si nuestros corazones estuvieran llenos de este Dios, nuestras lenguas cantarían de este Dios grande y poderoso, y el mundo dudaría de sus dioses. El mundo dudaría de sus filosofías. Y esto lo dijo un científico. Yo no entiendo cómo los cristianos hablan de un Dios grande. Yo, siendo ateo, descubro cosas que no puedo entender. Pero si estos dicen que tienen un Dios grande, ¿por qué no lo alaban? Y ahí entra su choque de idea. Así que el quinto y casi llegando al final de nuestros argumentos para alabar a Dios tiene que ver con la provisión del Señor. Verso 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En esta breve sección, David enfatiza la provisión de Dios. Y si bien Él es sumamente poderoso e inalcanzable, aquí lo vemos como un admirable Dios tierno que se preocupa por las necesidades de los suyos. Maravilloso. No es un Dios que le dio en la creación cuerda al universo y lo dejó librado hasta que el universo dejara de andar como un reloj que se le acabó esa cuerda. Dios está profundamente involucrado en tu historia, profundamente involucrado en la mía. Él sabe cómo te sentís. Él sabe que a lo mejor no estás necesitando ningún recurso material que a los ojos de los hombres pudiera hacerte sentir un poco bien. Él sabe que estás necesitando compañía para tu soledad. Él sabe que estás hundido en el pecado, hundida en la miseria. Y Él sabe lo que estás necesitando.
Así que si has caído recientemente, si te agobia el peso de los problemas y las dificultades, si es así, puedes volver tu mirada al grande, al Rey de los Reyes, y depositar allí cuando te sientas abrumado tu adoración. Él es un Dios digno de suprema alabanza, porque Él es un Dios que provee para todas nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales, sociales, relacionales. Integralmente el Dios que nos creó nos conoce, y es entonces que David lo alaba por su mano generosa que satisface todo lo que nosotros necesitamos, que no significa que es todo lo que nosotros deseamos. Dios es proveedor. Y algunos de nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento como si eso fuera cuento del pasado. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un profeta que se llamó Elías? Y junto al arroyo de Kerit, él fue enviado por Dios en una misión importante. Y empezó a apretar el hambre, porque era un tiempo difícil, era un lugar inhóspito. Y Dios envió comida al profeta, ¿se acuerdan ustedes? ¿Con cuánto? Con un par de cuervos. No, pero esa historia mística del Antiguo Testamento está muy lejos de mí. Yo he visto a Dios obrar. Del cero, lo he visto a Dios obrar. Conozco al Dios que multiplica los ceros, lo conozco. Cuando no tienes nada, ninguna fuerza, ningún recurso, he visto a Dios multiplicar. Pero Dios no lo hace cuando hay alguien que no le cree, cuando hay una iglesia que está dudando de la grandeza del Señor. Una de las muchas historias que nos cuentan del tiempo actual de las misiones tiene que ver con David Brainerd. David Brainerd es conocido como el pastor de los indígenas norteamericanos. Y se cuenta que una vez él, yendo a predicar a una de las tribus de aborígenes de Norteamérica, allá al final del siglo XVIII, lo agarró una gran tormenta. Y David se tuvo que refugiar adentro del tronco de un árbol. Imagínense lo que era esa tormenta. Y empezó a orar por los aborígenes. Esa es otra característica de David Brainerd. Era un hombre de oración, más un joven de oración, porque él murió a los 29 años nada más. Pero su huella espiritual marcó las bases de los Estados Unidos, llegando el evangelio con el evangelio a los aborígenes. Y él, refugiado adentro de ese hueco, de ese tronco grandote, empezó a orar por los aborígenes. Pero después empezó a orar porque el hambre empezó a apretar. Y de pronto, en medio de la tormenta, él ve en la punta del hueco, del tronco allá, podrido, que aparece una ardilla. Y cuando aparece la ardilla, no sé, hablaba. Así que él, después de orar, vio la ardilla que venía en la punta del tronco. La tormenta era tremenda. Y dice que la ardilla se fue y le dejó 3 nueces. Y él le dijo: Señor, gracias, porque tú eres un Dios que provee. Comió la nuez. Pero la tormenta siguió un día, y siguió 2 días, y arreciaba por 3 días, y la tormenta seguía. Y cuando el bicho de acá, el bagre, le apretaba a David, él clamaba para que Dios enviara socorro para él. Y a que no saben qué aparecía, la misma ardilla, todos los días, y dejaba sus nueces. Y durante 3 días él estuvo refugiado en ese árbol, viendo cómo Dios, a través de una ardilla, le servía. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitan nuestros hijos saber que el que le provee no es McDonald's, que no es el papá que le da, que la leche que toman cada mañana no se la da la Lácteo ni Sancor que se fundió? La leche viene de una vaca que Dios creó, y el niño tiene que saber qué es eso. ¿Se entiende?
es el Dios que provee, el Dios al cual nosotros adoramos. Y la anteúltima, aunque tengo mucho más, tiene que ver con la preservación de Dios, la presencia de Dios. Verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Esto es maravilloso. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando te sientas sola, cuando te sientas solo, en medio de la nada, cuando haya tormentas en tu familia, en tu vecindario, en tu casa, en tu laburo, en la calle, siempre Dios va a estar cerca a los que le invocan. A los que le invocan de veras. A los que muchas veces no tienen muchas palabras, pero los que le invocan de veras, Él está cerca. Así que recordá, nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo, porque Él está cerca de todos, no solo de algunos pocos, cerca de todos, pero no cerca de cualquiera, sino de aquel que invoca su nombre. Así que la presencia de Dios nos recuerda que nuestros dolores y nuestras soledades tienen una fecha de vencimiento. Que su soledad puede quebrarse, tu soledad puede quebrarse, porque Dios está dentro del corazón de todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Así que cuando lo invoques con sinceridad, Él cumplirá tus deseos y escuchará tus clamores de ayuda. Porque nadie que clamó a Jesús pidiendo socorro, Señor, fue defraudado. Levántame la mano si puedes decir, yo le oré al Señor y Él me defraudó. Es como aquel anestesiólogo que acompaña al enfermo antes del quirófano. Y este entra allí y no sabe que está el anestesiólogo del otro lado. Él lo acompaña para dormirse, pero después lo acompaña para despertarse. Y mientras la intervención dura, el anestesiólogo está con sus ojos abiertos, cerca de esa persona. De la misma manera, nuestro Señor vela por cada uno de nosotros, aunque no seamos conscientes de que Él está. Porque no se va a adormecer, Él no se va a dormir. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a la iglesia. No se cansa como el hombre. No es como nosotros que nos agotamos y nos fatigamos. El Señor está despierto, está atento, pero también Él está cerca. Y al final encontramos la última razón para alabar al Señor es su preservación. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Esto es a la vez reconfortante y aterrador. Dios guardará a los suyos, pero hay un final para aquellos que no confiaron en el Señor Jesucristo como su único, su suficiente Salvador. La Biblia habla de que Dios prepara un lugar para aquellos que guardan sin caída, sin mancha, el cielo. Pero la Biblia también habla del infierno. Al cielo se llega por los méritos de Jesús. Al infierno se lleva por los méritos propios. Por todo lo que pensás que vos podés hacer para agradar a Dios. Y quiero recordarte una cosa que enseña la Biblia, que lo único que yo y que vos hiciste para la salvación es haber pecado. Estás caída, estás caído. Y yo oro para que este versículo te sirva de una solemne advertencia en esta mañana si estás aquí y nunca has recibido el don del perdón de tus pecados. Por eso no podés alabar, ¿me entendés?
Por eso te cuesta venir. No estás tranquila, estás como anestesiado porque te falta eso, dar ese paso de fe. Y en el nombre de Jesús, yo tiro esta palabra de fe en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para quitarte del pozo de la desesperación, para plantarte sobre peña, para que camines con gloria y alabanza a Dios. Verán esto muchos, dice el Salmo 40, y temerán y confiarán el Señor. Puso luego el cántico en mi boca, dice la palabra. Y esta es la expresión de David. En un verso final con un cántico de alabanza que repite el coro inicial. Te exaltaré, Señor, te alabaré, Señor. Digno eres de suprema alabanza, pero yo solo no me voy a quedar con eso. Yo quiero que otros lo compartan. Y en esta mañana yo tiro esta palabra de fe, porque si tu boca no está desatada en la alabanza, si está medida tu alabanza, es porque necesitas un encuentro con el poderoso libertador, el único Dios, único y suficiente, que provee, que es preeminente, cuya presencia es infaltable, su preservación es para siempre, su posición es presidencial, su poder es indiscutible, incomparable, su personalidad es amorosa. Ese Dios quiere tocar tu vida, de manera que no hay parte de la grandeza de Dios que pueda decir a mi alma: Señor, tú no eres digno de mi alabanza, tú no eres digno de mi adoración. Más bien, Señor, yo te conozco por la fe y sé cómo obras, sé quién sos, sé lo que haces por mí. Me has cuidado, me has bendecido, me sostenés con tu palabra, con tu poder y tus recursos. Yo te voy a alabar. No importa, Señor, cómo esté, yo te voy a alabar. En medio de las naciones, yo te voy a alabar. Cuando las cosas vayan mal, te voy a alabar. Cuando no tenga ganas, te voy a alabar. Cuando el negocio me vaya mal, te voy a alabar. Cuando haya crisis en mi matrimonio, voy a rendirme a tu soberanía. Señor, yo te voy a alabar. Lo voy a hacer una y otra vez. Señor, tú eres digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Hermano y amigo, este es el momento en el cual la iglesia tiene que prepararse para el cielo. Es preparatoria la alabanza y es proclamadora. Proclama que hay un Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz, que derramó su sangre para limpiarme de mi maldad, pero que Él es Rey, invencible, poderoso, que no ha dejado su trono vacante para nadie. Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y ese Dios puede alegrar tu vida, puede salvar tu vida, puede sostener tu vida, puede consolar tu vida, puede darte una perspectiva de vida distinta desde ahora y para siempre. Ese es el Dios al que adoramos. Amén, amén. Y yo esté como esté, quiero alabar. Y este es un compromiso público que uno va a asumir.